Me llamo Azalea Cisneros. Tengo 27 años. Y el momento que tengo que contarte primero, el que empezó todo esto, pasó en mi propia graduación universitaria, en un salón lleno de gente que había venido a celebrar a sus hijos, mientras mi padre estaba a menos de 1 metro de mí, explicándole a don Rafael Ibarra por qué yo nunca me había aplicado de verdad. No lo dijo en voz baja. No se llevó al señor aparte. Estaba parado en el atrio del auditorio universitario de la UV, con un vaso de plástico de ponche en la mano, con su traje azul marino de las ocasiones importantes, y lo dijo de la manera en que decía todas las cosas, parejo, tranquilo, como un hombre que había ensayado la frase hasta que sonara como una observación en lugar de un veredicto. Azalea siempre tuvo potencial, pero nunca se aplicó a algo práctico de verdad. Y luego, casi como si fuera un pensamiento de último momento: hay 1 millón de contadores. Traía puesta mi toga y mi birrete. Mi borla todavía estaba del lado equivocado porque no la había movido. Había sido tan cuidadosa con eso. Lo había buscado la noche anterior. La mueves de derecha a izquierda después de recibir tu diploma. Y lo había hecho exactamente bien. Y luego me quedé parada en ese atrio, y se me olvidó sentirme orgullosa de haberlo hecho. Lo miré. Él no me miró. Ya estaba asintiendo a algo que don Rafael decía sobre don Rafael's son, su hijo Mauricio, que también había graduado ese día. Mi mamá estaba parada a su izquierda, a unos 2 pasos. Miraba un punto en el aire, más allá de su hombro. No a mí, solo, más allá. Ese fue el momento. Ahí es donde empieza todo esto. Antes de seguir, si encontraste este video, quiero que te quedes. Porque lo que viene después de ese momento en el atrio es la parte que cambió todo, y no quiero que te lo pierdas. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahorita. Dale like mientras estás ahí. Y si hay alguien en tu vida que alguna vez te hizo sentir que tus logros le pertenecían a él para minimizarlos, comparte esto con esa persona. Creo que necesita escuchar a dónde llega esta historia. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. De verdad me importa saber quién está del otro lado de esto. Ahora déjame regresarte al principio. Crecí en Jalapa, Veracruz, en una casa que desde afuera se veía exactamente bien. 2 plantas. Balcón con helechos que mi mamá regaba todos los días como si fuera una obligación. Mi padre salía al trabajo con la camisa bien planchada cada mañana de su vida. Mi mamá llevaba tamales a los vecinos enfermos. Íbamos a misa. Teníamos buen carro. Si pasabas por nuestra calle, ibas a asumir que adentro de esa casa pasaba cierto tipo de vida, y estarías medio correcto. La otra mitad era lo que no se ve desde la calle. Mi hermano Rodrigo tiene 4 años más que yo. Creciendo era el fácil, deportivo, tratable, el tipo de chamaco que hacía quedar bien a mi papá en los partidos de fútbol. Yo era la que hacía preguntas. Yo era la que, a los 11 años, encontró un fajo de cartas del SAT y de la Conducef en el cajón de la cocina mientras buscaba unas tijeras. Se las llevó a mi mamá con confusión genuina, y vio cómo la sonrisa de mi mamá se tensó en algo que todavía no tenía nombre para mí. Mi mamá me las quitó de las manos y me dijo: «Eso no es para que lo vean las niñas». Esa noche escuché a mis papás discutir a través de la puerta de su cuarto. La voz de mi papá era baja y controlada. La de mi mamá era como de quien está pidiendo perdón por hacer una pregunta. Entendí algo esa noche que no supe nombrar hasta muchos años después. En esa casa había 2 realidades: la que se le mostraba a la calle y la que vivía adentro de los cajones. Y la regla, no dicha pero absoluta, era que no confundieras las dos. Me pasé el resto de mi infancia poniendo atención a todo. Lo que noté: las cuotas de fútbol de Rodrigo nunca fueron problema. Mis permisos de excursión escolar se quedaban en la barra de la cocina durante 2 semanas, mientras se veía cómo con el dinero. Rodrigo tuvo carro a los 17. A mí me dijeron que podía usar el de ellos, con permiso, con anticipación, con razón. Las decisiones de Rodrigo se llamaban buen instinto. Las mías se llamaban poco prácticas. Cuando dije que quería estudiar contaduría, mi papá hizo la misma cara que hacía cuando se cortaba la señal del cable. Una irritación breve y privada que enseguida aplastaba porque mostrarla habría sido de mala educación. No te cuento esto para hacerlo el villano de la historia. Te lo cuento porque necesito que entiendas quién era yo cuando llegué a esa universidad.
Una muchacha a quien habían enseñado, de 100 maneras pequeñas y específicas, que las reglas de la realidad que le aplicaban a ella eran un poco más difíciles que las que les aplicaban a las personas a su alrededor. Y me lo había metido tan adentro que casi me lo creía. Casi. Entré a la Universidad Veracruzana con beca de excelencia académica. Mis papás no firmaron ningún papel de crédito. Cuando le dije a mi papá que lo había resuelto, que la beca más mis propios ahorros más trabajo de medio tiempo lo cubría, asintió y dijo, «Mira, cuando te aplicas». Como si esto fuera evidencia de algo que él siempre supo, en lugar de algo que yo había hecho completamente sin él. Trabajé 20 horas a la semana en la biblioteca universitaria durante los 4 años de carrera. Tramité sola cada renovación de beca, con tutoriales de YouTube porque no sabía cómo se hacía y no había nadie a quien preguntarle. Comí mucho arroz con frijoles en el segundo año cuando calculé mal mi presupuesto de verano y me quedé corta. Aprendí a leer un balance general el mismo semestre en que aprendí a revisar mi cuenta bancaria con suficiente cuidado para nunca quedar en números rojos. Para tercer año, mi promedio era de 9.4. El doctor Montoya, mi maestro de análisis de estados financieros, me dijo en tutoría que tenía el instinto más agudo para encontrar inconsistencias que había visto en 12 años de dar clases, que yo encontraba lo que no cuadraba más rápido que alumnos que llevaban el doble de tiempo estudiando el tema. Me senté en la silla frente a su escritorio y asentí y dije gracias, y luego salí al pasillo y me quedé parada junto a la ventana durante como 1 minuto y medio, porque hay algo en ser vista con esa precisión, después de tanto tiempo sin serlo, que se te pone el nudo en el pecho y necesitas que el aire te dé chance de encontrarte. Mi mamá llamó esa misma semana para preguntarme si estaba comiendo bien, y si ya le había mandado tarjeta de cumpleaños a mi tía Esperanza de Coatepec. Hablamos 11 minutos. No le mencioné al maestro. Para entonces ya sabía qué cargar en qué dirección. La persona que llegó fue Daniela Soria, mi compañera de cuarto desde primer año, que seguía siendo mi compañera de cuarto en tercero porque habíamos descubierto rápido que ese era simplemente un hecho de nuestras vidas. Daniela creció en Guadalajara en una familia ruidosa y funcional de 5, y se relacionaba con la honestidad emocional de la manera en que algunas personas se relacionan con respirar. Le parecía completamente obvio que así era como funcionaban las cosas. Había visto cómo yo manejaba las llamadas de mis papás durante 3 años. Tenía una manera específica de estar conmigo después de esas llamadas. Sin preguntar, sin ofrecer, solo completamente presente en el cuarto, que era más de lo que yo había pedido, y más de lo que había sabido que quería. La noche que regresé de la tutoría del doctor Montoya y no sabía qué hacer con lo que sentía, Daniela me miró desde su escritorio, dejó su libro y dijo, «¿Pasó algo bueno?» No era pregunta, dije que sí. Ella dijo, «Cuéntame». Y lo hice, y todo el tiempo que estuve hablando, ella solo fue asintiendo despacio, como si todo lo que yo decía fuera exactamente lo que ya sabía que era verdad de mí. La reacción de la familia a Daniela, la única vez que vino a Jalapa un fin de semana en nuestro cuarto año, me dijo todo lo que necesitaba confirmar. Mi papá fue cortés, de la manera en que era cortés con cualquiera que no sabía cómo clasificar. Mi mamá le hizo preguntas sobre su familia, el trabajo de sus papás, su ciudad, con una calidez particular que yo reconocí como el sonido de alguien calculando coordenadas sociales. Daniela respondió todo con amabilidad y sin ninguna conciencia de que la estaban midiendo. En el camino de regreso me dijo, «Tu papá sonríe con la boca y piensa con los ojos al mismo tiempo. ¿Siempre ha sido así?» Dije que sí, solo que nunca lo había escuchado descrito así. Y luego llegó el día de la graduación. Mención honorífica. 4 años. Cada trámite resuelto sola. Un maestro que me dijo que tenía el instinto más agudo que había visto en 12 años. Y mi padre, en el atrio, con su traje azul marino, explicándole a don Rafael Ibarra por qué yo nunca me había aplicado de verdad. Si alguna vez has estado en un cuarto donde se supone que deben celebrarte, y en cambio sentiste que te estaban borrando en silencio. Si sabes lo que es que alguien tome tu logro y lo reencuadre como una inconveniencia, alguien que debería ser tu fan más ruidoso, entonces ya sabes exactamente lo que yo sentí parada ahí con mi borla en el lado equivocado y mi título enrollado en las manos. Y si esto ya te está llegando en algún lugar real, quiero que le des like ahorita, te suscribas si no lo has hecho,
Y por favor compartas esto con alguien que necesite escuchar que la historia no termina en ese atrio. Porque lo que viene después, lo que descubrí, lo que se cayó a pedazos y lo que tuve que decidir hacer, es de lo que realmente trata todo esto. Déjame seguir. Daniela me llevó a casa. No al hotel de mis papás, no a la cena de después de la ceremonia que mi mamá había reservado en el mayordomo de Avenida Zaragoza. El que mi papá había elegido porque tenía valet parking y a él le gustaban los lugares con valet parking. Me llevó a mi departamento, y ninguna de las dos discutimos si esa era la decisión correcta, porque obviamente lo era, y las dos lo sabíamos. Nos quedamos sentadas en su carro en el estacionamiento durante 41 minutos. Sé que fueron 41 porque estuve viendo el reloj del tablero de la manera en que ves algo pequeño y neutral cuando el resto de la sala es demasiado para mirarlo directamente. No me dijo qué sentir. No me dijo que mi papá estaba equivocado, aunque lo estaba, y no me dijo que debería llamarle, y no me dijo que no importaba. Solo se quedó ahí con el motor apagado y me dejó hablar. Describí lo que pasó de la manera en que describiría una operación contable. Sujeto, acción, resultado. Mi papá había dicho esto. Don Rafael estaba parado ahí. Mi mamá había mirado el aire. Yo me había ido. Le di los hechos en el orden en que ocurrieron, y cuando terminé, Daniela se quedó callada un momento. Y luego dijo, esperó específicamente a que alguien estuviera escuchando. ¿Por qué? No tuve respuesta. Le dije que no sabía. Pero la pregunta se me quedó atorada en algún lugar detrás del esternón, y se quedó ahí. De la manera en que se quedan las preguntas que en realidad no son preguntas, que son el inicio de algo que todavía no estás lista para nombrar. Subí al departamento. Me quité la toga y el birrete y los colgué en la parte de atrás de la puerta del closet, porque no sabía qué otra cosa hacer con ellos. Hice té que no tomé. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. No porque tuviera un plan, sino porque quedarme con las manos quietas nunca ha sido algo que pueda hacer por mucho tiempo cuando algo no cuadra. Quiero ser clara sobre lo que hice y lo que no hice. No entré a ningún sistema al que no estuviera autorizada. No usé ninguna herramienta del despacho. Era una contadora forense junior con una cédula recién obtenida del IMCP y un entendimiento muy claro de exactamente dónde estaban las líneas éticas, y me quedé de este lado de todas ellas. Lo que hice fue buscar registros públicos, inscripciones en el Registro Público de Comercio, declaraciones fiscales de acceso abierto. El tipo de documentos que existen precisamente porque se supone que cualquiera puede verlos. Buscaba lo que no cuadraba. He estado buscando eso toda mi vida. Solo que no sabía, hasta esa noche, que iba a hacer esto. Las primeras 2 horas me dieron anomalías. Cifras de ingresos en 3 declaraciones consecutivas que no eran consistentes con el número de empleados registrados. Un patrón que reconocí, no de instinto, sino de un módulo de educación continua que había tomado 6 meses antes sobre esquemas de desvío de primas de seguros, que es cuando un agente cobra las primas de sus clientes y luego no las traslada a la aseguradora emisora. El dinero va a otro lado. Las pólizas parecen existir. Hasta que algo pasa y alguien intenta hacer válida una reclamación, y resulta que no existen. Cerré la laptop. Hice más té. Me paré junto a la ventana de la cocina en la oscuridad y miré las luces del estacionamiento durante mucho tiempo. Quiero que entiendas lo que se siente sospechar algo así de tu propio padre. No es una sensación limpia. No es la sensación de que un rompecabezas hace clic. Se parece más a la sensación de estar parada en un piso que siempre asumiste que era sólido y notar, por primera vez, que se mueve ligeramente cuando cambias el peso de un pie al otro. No quieres tener razón. No estás esperando tener razón. Cada parte de ti está buscando la explicación alternativa, la versión inocente, la historia donde los números son solo un registro descuidado y nada más. Busqué esa historia durante como 3 horas. No la encontré. A la mañana siguiente llamé a la Conducef. Quiero ser precisa sobre esto. Llamé para hacer una pregunta de procedimiento sobre verificación de registros de agencias. No estaba reportando nada. Era una persona con formación en investigación financiera haciendo una pregunta burocrática. De la misma manera en que cualquiera podría llamar a una dependencia gubernamental para entender un proceso. La señora que atendió fue amable y directa, y al final de nuestra conversación, sin que yo preguntara,
Mencionó que la Conducef había recibido varias quejas en los últimos 8 meses sobre una pequeña agencia de seguros en Veracruz. Quejas relacionadas con primas cobradas para las que no existía ninguna póliza verificable en los sistemas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dije, ¿me puede decir el nombre de la agencia? Ya sabía cuál era. ¿Alguna vez has tenido un momento en que te enteras de algo que ya sabías? En que la confirmación llega y en lugar de sorpresa sientes esa quietud terrible, como la última pieza de un cuadro que encaja, y el cuadro es uno que estabas esperando haber leído mal? Así se sintió ese momento. Me quedé parada en mi cocina con el teléfono en el oído y la luz de la mañana entrando por la ventana, y sentí que el piso dejaba de moverse, porque ahora ya sabía exactamente de qué estaba hecho. Esa tarde llamé a mi jefa en Vargas y Asociados. Revelé la conexión personal de inmediato. Pedí formalmente que me recusaran de cualquier participación profesional en cualquier cosa relacionada con Cisneros Seguros Regionales, ahora o en el futuro. Le pedí que documentara la conversación. Se quedó callada un momento y luego dijo, con cuidado, «Azalea, ¿estás bien?» Y yo dije, «Necesito que esto quede registrado primero. Luego te respondo eso». Lo registró. Luego le dije que todavía no sabía. Necesito que entiendas por qué esa llamada me importaba tanto. Porque sabía lo que venía. No los detalles, no los tiempos, pero sí la forma de lo que venía. Y sabía que cuando llegara, lo primero que alguien iba a buscar era si yo había hecho algo indebido. Si había usado mi posición, o mi acceso, o mi formación para ir contra mi propio padre. Y la respuesta tenía que ser no. La respuesta tenía que ser documentada, verificable, impecable. No porque me estuviera protegiendo de consecuencias, sino porque la verdad solo vale si tus manos están completamente limpias cuando la estás sosteniendo. Eso lo aprendí de la misma carrera que mi padre llevaba años diciéndome que no era práctica. Y justo aquí, justo en este momento, donde puedes ver exactamente lo que significa que alguien use tu propia carrera, tu propia inteligencia, tu propio sentido de lo que está bien y lo que está mal, como el arma que más le da miedo, quiero preguntarte algo directamente. Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez alguien intentó hacerte sentir pequeño por exactamente lo mismo que al final te protegió? Porque yo pienso mucho en eso. Pienso en que mi papá pasó años restándole importancia a lo que hago, y lo que yo hago es la razón exacta por la que mis manos estaban limpias cuando todo se cayó. Déjalo en los comentarios. Los leo todos y de verdad me importan. Rodrigo me llamó esa misma noche. Mi papá ya había llegado a él primero. Guillermo había enmarcado lo de la graduación como Azalea haciendo un drama, siendo emocional, siendo exagerada, armando un escándalo de la nada porque siempre se lo tomó todo demasiado personal. Rodrigo lo entregó de la manera en que entregaba todo lo que mi papá le decía, con la sinceridad absoluta de una persona que nunca ha considerado que la información que le están dando pudo haber sido seleccionada para él. Azalea, tú sabes cómo es, me dijo. Siempre te lo has tomado demasiado personal. Lo escuché un momento. Luego dije, Rodrigo, ¿qué haces exactamente en la agencia? Una pausa. Coordinación con clientes. Ya te lo había dicho. ¿Qué significa eso específicamente? Otra pausa, más larga. ¿Por qué me preguntas eso? Lo dejé ir. No empujé. Dije algo neutral y terminé la llamada poco después, y luego me quedé un rato con lo que esa pausa significaba. Rodrigo no era malicioso, no me estaba mintiendo. Genuinamente no sabía lo que hacía en la agencia, de ninguna manera específica y articulable. Porque el trabajo nunca le había exigido saberlo. Estaba ahí para ser el hijo de Guillermo Cisneros en esa oficina, que era su propia función, y había sido recompensado por eso toda su vida sin que nadie le pidiera verlo con claridad. Eso, a su manera, era la parte más triste de lo que estaba empezando a entender. 3 semanas después de la graduación, un domingo por la noche, mi mamá llamó. Consuelo Vidal llama los domingos por la noche de la misma manera en que ciertas personas van a misa, por estructura y no por sentimiento, porque la rutina es el consuelo, no el contenido. Hablamos varios minutos sobre su jardín, el carro nuevo de una vecina, algo que pasó en la parroquia. Y luego, justo al final,
En el tono particular que usaba para las cosas que decía sin decirlas, dijo: «Tu papá trabaja muy duro para mantener a esta familia unida, Azalea. Espero que entiendas lo que eso significa». Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pared de mi cocina. El aplanado tenía una pequeña grieta cerca de la esquina de la ventana que llevaba 2 meses sin reportarle al casero. Me concentré en esa grieta. «Sé que trabaja duro, mamá», dije. Esperó un momento, como esperando algo más. No se lo di. Nos despedimos con cariño, de la manera en que siempre lo hacíamos, con cariño y con casi nada real entre nosotras. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y abrí un documento en blanco. Le puse un título con 2 columnas. Lo que les debo, lo que me deben. Me quedé ahí mucho tiempo con las manos sobre el teclado. Y luego lo cerré sin escribir una sola palabra y lo borré sin guardarlo. Hay cuentas que haces en tu cabeza y luego sueltas. Hay deudas que decides, en silencio y para siempre, no cobrar. Esa fue la última semana normal antes de que todo cambiara. La investigación por fraude que eventualmente produjo los cargos contra mi padre no fue algo que yo empecé. Quiero decir eso de nuevo porque necesito que lo escuches. Yo no lo denuncié. Lo que hice fue documentar mi propia recusación, proteger mi propia integridad y luego dar un paso atrás. Lo que pasó después, pasó porque una señora de 72 años, llamada doña Carmen Esperanza Reyes Sandoval, maestra rural jubilada de Jico, Veracruz, había pagado 39 meses de primas de seguro de daños a bienes y descubrió, después de que las lluvias de temporada derrumbaron una habitación entera de su casa, que su póliza no existía en ningún sistema de la CNSF, ni de ninguna aseguradora registrada en el país. Doña Carmen presentó una queja ante la Conducef y contrató un abogado. Su abogado solicitó los registros de la agencia. Los registros produjeron 11 clientes adicionales en situaciones idénticas. 11 familias que habían pagado por una protección que no tenían. 11 familias que habían confiado en un hombre con camisa bien planchada, que sonreía de la manera correcta y les decía que su casa, su negocio, su futuro estaban cubiertos. Me enteré de los cargos por una notificación de noticias en mi teléfono un martes por la mañana mientras desayunaba. Un tazón de cereal. Cereal normal. El que había comprado durante 3 años porque casi siempre estaba en oferta. Dejé la cuchara sobre la mesa. Me quedé muy quieta un momento, mirando la pantalla. Luego agarré el teléfono y le llamé a Daniela. «Pasó», le dije. «¿Estás bien?», me dijo. Lo pensé. No el performance de pensarlo, de verdad quedándome con la pregunta honestamente. «Yo no lo hice», dije al final. «Necesito que sepas eso primero. Yo no lo denuncié». «Lo sé», dijo. «Eso no fue lo que te pregunté. ¿Estás bien?». Y eso ahí, es la pregunta que me tomó el resto de esta historia responder. Ese día no fui a trabajar. Eso no es algo que yo haga. Tengo un récord de asistencia casi perfecto en Vargas Asociados, no porque esté actuando diligencia, sino porque el trabajo genuinamente me centra. La lógica limpia de los números, la satisfacción de una conciliación que resuelve correctamente, la quietud particular de mi escritorio por la mañana antes de que llegue alguien más. Encuentro el trabajo estabilizador de una manera que nunca le he explicado del todo a nadie. Entonces, cuando llamé y dije que necesitaba un día personal, mi jefa simplemente dijo: «Tómate lo que necesites», y no preguntó más, lo cual me dijo que ya sabía, porque claro que sabía. Ella había tomado mi llamada de recusación semanas antes, y era una mujer inteligente que leía notificaciones de noticias, igual que todo el mundo. Me quedé en mi departamento. Hice café que luego no tomé. Me senté en el sillón con el teléfono boca abajo en el cojín de al lado, e intenté localizar lo que de verdad estaba sintiendo, de la manera en que intentas encontrar la fuente de un sonido en un edificio en silencio, girando despacio, esperando que se escuche más fuerte. No era alivio. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que hay gente que escucha una historia como esta y asume que el momento de la exposición se sentiría como exhalar después de aguantar la respiración por mucho tiempo. No se sintió así. Se sentía más parecido al momento después de un accidente de carro, cuando te das cuenta de que no estás lastimada, pero todavía estás sentada en medio de la calle y el carro sigue encendido y tienes que decidir qué hacer ahora. Un shock funcional. Claridad sin consuelo.
Lo que sentí, principalmente, fue cansancio. Y debajo del cansancio, algo para lo que todavía no tenía un nombre limpio. No era exactamente tristeza, no era exactamente enojo. Era algo que había estado ahí durante mucho tiempo, aplastado bajo el peso de todo lo que había pasado años sin decir, que empezaba, muy despacio, a ocupar espacio. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Rodrigo 3 veces antes del mediodía. Dejé que se fuera al buzón de voz las 3 veces. No estaba lista para Rodrigo. Rodrigo iba a necesitar algo de mí. Alguna versión de los eventos, algún marco de referencia, alguna tranquilidad. Y yo no tenía nada de sobra para darle. Todavía no. Me obligué a comer algo. Me paré en la barra de la cocina y comí la mitad de un sándwich y miré por la ventana al estacionamiento y pensé en doña Carmen Reyes, 72 años, maestra rural jubilada, 41 años frente a grupo en escuelas de la Sierra de Veracruz. El techo de su cuarto, derrumbado por las lluvias de temporada. 39 meses de primas, todas pagadas a tiempo. Apostaría cualquier cosa a eso. El tipo de mujer que pagaba las cosas a tiempo, que guardaba sus comprobantes, que hacía todo bien, que llegó a su casa después del derrumbe a descubrir que la protección que había pagado no existía, nunca había existido. Había sido un documento y un apretón de manos, y un hombre con camisa bien planchada diciéndole que estaba cubierta. Pensé en ella parada en lo que quedaba de ese cuarto. Pensé en 11 familias. Terminé el sándwich, puse el plato en el fregadero, y luego hice lo que siempre hago cuando el mundo se vuelve demasiado grande para sostenerlo de un jalón. Abrí la laptop y hice una lista. No del fraude, no de los cargos, no de nada relacionado con el caso de mi padre. Una lista de lo que sabía con certeza, lo que había hecho, lo que no había hecho, lo que estaba en mi control. Lo que no. Hice las columnas ordenadas y las llené con cuidado. Y cuando terminé la miré un rato, y me dijo lo que siempre me dice, que la situación era grave, que yo no era responsable de haberla causado, y que lo único que quedaba por decidir era qué tipo de persona iba a ser mientras se desarrollaba. Esa decisión ya la había tomado antes. Solo tenía que encontrarla de nuevo debajo de todo lo demás. A la cuarta llamada de Rodrigo contesté. No estaba enojado. Eso fue lo primero que noté. Me había preparado para el enojo, para el encuadre de Guillermo entregado al volumen de Rodrigo, la acusación disfrazada de pregunta. En cambio, era algo que nunca había escuchado de él, algo que era casi peor que el enojo, porque no sabía cómo sostenerlo. Tenía miedo. Genuinamente, completamente, estructuralmente asustado. De la manera en que una persona se asusta cuando la cosa sobre la que construyó todo su sentido de la realidad acaba de ser nombrada públicamente como una mentira. ¿Tú sabías? Preguntó, no como acusación, solo necesitando algo sólido donde pararse. Lo sospechaba, dije. Yo no lo denuncié, alguien más lo hizo. Necesito que escuches eso claramente. Un silencio largo. ¿Por qué no me dijiste? Respiré. Rodrigo, ¿qué hubieras hecho tú? No respondió. Dejé esa pregunta quedarse en el espacio entre nosotros sin llenarla, porque era la pregunta más importante que alguien le había hecho en mucho tiempo, y merecía el espacio para ser incómoda. No como castigo, como un regalo, aunque no se sintiera así. La llamada para la que no estaba preparada llegó 12 días después de que se presentaron los cargos, un miércoles por la noche, mientras estaba sentada en mi escritorio trabajando en una conciliación de auditoría que me había estado dando problemas durante 2 días. Sonó el interfón. No esperaba a nadie. Apreté el botón y dije, bueno, y después de un momento la voz de mi mamá llegó por el altavoz. Soy yo, dijo. ¿Puedo subir? Me quedé parada en el interfón probablemente 5 segundos completos. Luego le abrí. Se veía más pequeña que en la graduación. No físicamente. Era la misma estatura, la misma postura, el porte erguido de una mujer criada para presentarse correctamente en todas las circunstancias. Pero algo en la manera en que estaba parada en el marco de mi puerta era distinto. Traía jeans y una blusa sencilla. El cabello no completamente arreglado. Y no traía los aretes de perlas. Son detalles pequeños, lo sé. Pero si conocías a mi mamá,
entenderías que llegar a la puerta de alguien sin los aretes de perlas significaba que algo había cambiado en la arquitectura de cómo se estaba presentando al mundo. Tu papá me dijo que no viniera, dijo. Vine de todas formas. Me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Hice té y las dos lo sostuvimos sin tomarlo. Habló durante mucho tiempo. No la versión administrada, no la versión de las llamadas del domingo por la noche, no la versión de los tamales a los vecinos, la versión real. Habló sobre los avisos del SAT que habían estado llegando durante años, sobre la manera específica en que Guillermo le hablaba cuando ella hacía preguntas. No en voz alta, nunca en voz alta, sino con una precisión tranquila que la hacía sentir que la pregunta misma era el problema y no aquello sobre lo que preguntaba. Habló sobre la noche en que había decidido, de manera consciente y deliberada, dejar de preguntar. Lloró 2 veces. En silencio, de la manera de alguien para quien llorar no es una práctica habitual. Y aquí, justo aquí, viendo a mi mamá sentada en mi mesa de cocina siendo un ser humano por lo que se sentía como la primera vez en mi memoria. Si esto te está llegando de la manera en que me llegó a mí, necesito que le des like a este video. Suscríbete si no lo has hecho, porque lo que dijo a continuación es lo que he cargado conmigo todos los días desde entonces, y no quiero que te pierdas el resto de esto. Me miró a su taza y dijo, debí haberte protegido mejor. No sé qué debí haber hecho diferente. No sé si hubiera cambiado algo. La miré un momento. Mi mamá. 53 años en mi cocina, finalmente poniendo algo verdadero sobre la mesa entre nosotras. Hubiera cambiado algunas cosas, dije, en voz baja, simple, no como ataque, solo como un hecho que merecía existir en el cuarto. Asintió. Se fue 1 hora después. Me paré en la ventana y la vi caminar hacia su carro en el estacionamiento, y noté que caminaba más despacio de lo que recordaba. O quizás yo nunca la había visto alejarse sin sentir la necesidad de gritarle algo detrás. No fue una reparación. Quiero ser clara sobre eso. No fue el inicio de una relación arreglada, ni sanada, ni transformada. Fue algo más pequeño que eso y más honesto que la mayoría de las cosas que habían pasado entre nosotras. Fue mi mamá diciéndome la verdad en un cuarto, lo cual nunca había hecho, lo cual no era nada. El caso de Guillermo avanzó durante las semanas siguientes con el impulso particular y lento de los procesos legales, sin drama, sin prisa, con la inevitabilidad de las cosas que ya no pueden deshacerse. Su abogado negoció. La Conducef no estaba interesada en la misericordia. 11 familias habían pagado por una protección que nunca recibieron, y la documentación que había producido la solicitud de registros era, por todos los reportes, exhaustiva. Entró a un acuerdo de no ejercicio de la acción penal condicionado, sin prisión, pero con multas sustanciales, responsabilidad civil ante cada cliente defraudado, y la cancelación permanente de su cédula de agente de seguros ante la CNSF. Cisneros Seguros Regionales fue liquidada. La casa en Jalapa, la de 2 plantas en la colonia Centro, la que siempre se había visto exactamente bien desde afuera, fue puesta en venta. Me enteré de la mayor parte de esto por Daniela, que tenía una amiga cuyo esposo trabajaba en el juzgado de Jalapa, y que entendía que yo necesitaba saber lo que pasaba sin tener que ser yo quien lo buscara. Me mandaba mensajes de la manera medida y específica en que hacía todo. No, ¿ya supiste? Sino, esto es lo que sé, esto es lo que no sé, esto es lo que parece que viene. Era un contenedor para la información que yo no podía sostener sola, y la sostenía sin hacerme sentir frágil por necesitar que lo hiciera. El despertar de Rodrigo pasó despacio y sin aspavientos, de la manera en que pasan la mayoría de los reconocimientos reales. Me llamó 2 veces más en las semanas después del acuerdo. Las conversaciones eran más cortas de lo que solían ser, pero más densas. Más silencio, más palabras reales dentro del silencio. Había empezado a hacer preguntas en la agencia antes de que fuera liquidada, y lo que encontró cuando finalmente miró no era complicado ni estaba bien escondido. Solo estaba ahí. De la manera en que están las cosas cuando alguien deja de ser cuidadoso, porque deja de creer que alguien va a mirar. Me dijo en una de esas llamadas, trabajé ahí 3 años, no tenía idea. Le dije, lo sé. ¿Cómo tú? Se detuvo, empezó de nuevo. ¿Cómo siempre supiste buscar?
Pensé en una niña de 11 años encontrando avisos en un cajón de cocina, en un maestro que dijo que tenía el instinto más agudo para encontrar inconsistencias que había visto en 12 años, en el costo específico de crecer en una casa con dos realidades y aprender, por supervivencia, a distinguirlas. Tuve buenos maestros, dije, y lo decía en todas las direcciones que podía ir. Lo que pasa con las consecuencias es que no requieren tu participación. No fui a ninguna audiencia. No hablé con la prensa. No publiqué nada en ninguna plataforma. No llamé a don Rafael Ibarra, que habría estado muy interesado en saber qué tan práctica resultó ser la contaduría. No hice ninguna de esas cosas porque ninguna de ellas me correspondía hacer. Lo que hice, cada día durante ese periodo, fue ir a trabajar. Me sentaba en mi escritorio. Abría los archivos. Encontraba las cosas que no cuadraban y las documentaba con cuidado y se las entregaba a las personas que las necesitaban. Hacía mi trabajo. Lo hacía bien. Y en el hacerlo, en la repetición limpia y ordinaria de ello, encontré algo que no esperaba encontrar en medio de todo esto. Descubrí que no estaba esperando el resultado para sentirme bien. Ya lo estaba. La mañana en que decidí escribir la carta, me desperté antes de la alarma. Era temprano. El tipo de temprano que le pertenece a la hora antes de que la ciudad se acuerde de sí misma. Cuando el estacionamiento afuera de mi ventana está vacío, salvo por los carros de toda la noche, y la luz es del color de algo que todavía no se decide. Me quedé acostada un momento con los ojos abiertos y el techo sobre mí y la quietud alrededor, y pensé en lo que Daniela me había dicho por teléfono la noche anterior, cuando le había contado lo que estaba pensando hacer. Se había quedado callada un momento. Luego dijo, ¿qué quieres que haga? No, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Había pensado en eso el resto de la tarde, y había pensado en ello en el espacio delgado entre dormirme y despertar, y cuando abrí los ojos en la quietud previa al amanecer de mi departamento, supe la respuesta. No quería herir a nadie, no quería ganar nada, no quería que fuera la última palabra en un argumento que llevaba 27 años corriendo. Quería que fuera el momento en que dejara de escribir ese argumento en mi propio cuerpo, de cargarlo en los hombros y en la mandíbula, y en la manera cuidadosa en que había aprendido a controlar mi cara cuando ciertos temas salían. Quería soltarlo. No por ellos, por mí. Me levanté. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta y un cuaderno de hojas amarillas a un lado, porque siempre pienso mejor cuando puedo moverme entre los dos, y empecé a escribir. La carta no fue larga. Eso me sorprendió. Había esperado que fuera larga. Había esperado que años de peso comprimido necesitaran muchas páginas para cargarse. Pero lo que pasa cuando finalmente sabes exactamente lo que quieres decir es que no necesitas muchas palabras para decirlo. Escribí 3 párrafos. Los releí. Cambié 4 palabras. Los releí de nuevo. El primer párrafo decía, entiendo ahora por qué mis logros te incomodaban. Entiendo que una hija entrenada para encontrar lo que no cuadra era lo último que necesitabas en esta familia. No lo digo para herirte. Lo digo porque pasé mucho tiempo creyendo que tu incomodidad era por mí, por algo que yo estaba haciendo mal, por algo que yo no lograba hacer, y necesitaba decir claramente, a ti y a mí misma, que no era así. El segundo párrafo decía, no te estoy pidiendo una disculpa, no te estoy pidiendo nada. Te estoy diciendo que me estoy retirando del papel que he estado jugando en esta familia, el papel del problema, la difícil, la que hace demasiadas preguntas. Ya no lo voy a jugar, no por enojo, por exactitud. El tercer párrafo decía, espero que los abogados de doña Carmen encuentren cada peso. Espero que cada una de las 11 familias sea resarcida. Y espero que encuentres la manera de vivir con lo que elegiste. Lo digo en serio, no estoy siendo sarcástica. Elegir cómo vivir con lo que hemos hecho es el único trabajo real que cualquiera de nosotros hace, y yo estoy haciendo mi propia versión de eso, y te deseo la claridad que necesites para hacer la tuya. La imprimí, la metí en un sobre. No escribí dirección de remitente en la parte de atrás. Llamé a Daniela y se la leí por teléfono, sentada con las piernas cruzadas en mi sillón con el sobre en el cojín de al lado. Escuchó hasta el final sin interrumpir, que era como yo sabía que entendía lo que era. Cuando terminé se quedó callada un momento.
y luego dijo, «Eso eres exactamente tú. No qué buena ni qué valiente ni ¿estás segura? Solo, eso eres exactamente tú». 4 palabras que aterrizaron en algún lugar en el centro de mi pecho y se quedaron ahí. La eché al buzón de correos en Eje Central y Álvaro Obregón esa tarde, de camino al trabajo. La metí al buzón azul en la esquina que pasaba cada mañana, y luego seguí caminando sin voltear a verlo. No dramáticamente, solo seguí caminando, porque la cosa estaba hecha y yo tenía a dónde ir. Quiero contarte lo que pasó en las semanas después del acuerdo, en el pueblo donde mis papás habían pasado 30 años construyendo una reputación. Jalapa no es una ciudad enorme. Es el tipo de ciudad donde las mismas familias han ocupado los mismos lugares en las mismas misas durante 3 generaciones, donde la gente conoce tu carro de vista y tu situación por inferencia, y donde la distancia entre un rumor y un hecho es principalmente una cuestión de cuántos días han pasado. Mi padre había cultivado su posición ahí con la misma precisión que traía a todo lo que era visible. El traje bueno, el apretón de manos, la membresía en el Rotary Club, el cheque escrito para las causas correctas en los momentos correctos. Todo eso tiene una vida media. Resulta que la vida media es aproximadamente proporcional a cuántos de tus vecinos descubren que sus pólizas de seguro eran ficticias. El contacto de Daniela en el juzgado la mantuvo informada. Ella me mantuvo informada a mí. Me enteré de las cosas de la manera medida y de segunda mano que me parecía apropiada, no buscada, solo recibida. Los Ibarra, aparentemente, habían sido clientes. Don Rafael Ibarra, que había estado parado en el atrio de mi graduación escuchando a mi padre explicar que yo nunca me había aplicado de verdad. El seguro del negocio de don Rafael estaba entre los 11. No sentí satisfacción por esto. Quiero ser honesta sobre eso. Lo que sentí fue algo más callado y más difícil de nombrar. Un reconocimiento de que la actuación que mi padre había mantenido, la que requería mi disminución para sostener sus proporciones, había sido sostenida por las mismas personas sobre las que eventualmente iba a caer. La membresía en el Rotary no fue renovada. 2 familias de la parroquia encontraron otra iglesia. El periódico local publicó una nota breve de seguimiento cuando los montos del acuerdo civil fueron hechos públicos. Pequeña, factual, en la segunda página de la sección local. No la leí. Daniela la resumió en 2 oraciones porque yo le había pedido que me dijera si los clientes iban a ser resarcidos, y la respuesta era mayormente sí, con la salvedad de que mayormente es el mejor resultado que produce la mayoría de los casos de fraude, y era mejor que muchos. Me aferré a eso. Mayormente resarcida no es nada. Tampoco es todo, y doña Carmen merecía todo, pero era lo que el proceso pudo dar, y agradecí que el proceso hubiera llegado ahí. Rodrigo vino a la Ciudad de México como 6 semanas después del acuerdo. Llamó primero, lo cual era nuevo, o más bien, la manera en que llamó era nueva. Dijo, ¿puedo ir a verte? No para hablar de él, solo, quiero verte. Y algo en la llanura de eso, la ausencia de una agenda, me hizo decir que sí sin pensarlo. Llegó un sábado por la mañana con ropa que no encajaba con la ocasión en ninguna dirección. Ni arreglado, ni descuidado. Solo él mismo de la manera en que rara vez era cuando nuestros papás formaban parte del encuadre. Estaba más callado de lo que yo recordaba. Se sentó en mi mesa de la cocina, que aparentemente se había convertido en el lugar donde pasaban las cosas verdaderas, y sostuvo su café con las 2 manos, y lo miró un momento antes de hablar. Dijo, he estado tratando de descubrir en qué momento dejé de hacer preguntas. Como, ¿a qué edad decidí simplemente no hacerlas? Lo miré. 31 años. La mandíbula de mi papá, los ojos de mi mamá, usando las mancuernillas viejas de mi papá un sábado en la Ciudad de México sin ninguna razón particular, salvo que el hábito de usarlas todavía no se había convertido en una pregunta que hubiera examinado. Creo que fue gradual, dije. Creo que te recompensaron por no preguntar, durante suficiente tiempo, que dejó de sentirse como una decisión. Asintió despacio. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Te castigaron por preguntar? Te manejaban, dije. Hay una diferencia. Castigado implica que reconocían las preguntas. Manejado significa que simplemente te redirigían hasta que preguntar se sentía como el problema. Se quedó callado durante mucho tiempo después de eso. Tomamos el café.
Le mostré la grieta en el aplanado cerca de la ventana de la cocina, que finalmente le había reportado al casero, y que todavía no había sido arreglada. Y la miró con la expresión particular de un hombre que ha vivido toda su vida cerca de alguien que mantiene las apariencias, y que apenas ahora está empezando a notar qué cosas se arreglan y cuáles no. No se disculpó. No directamente, no con palabras. Lo que hizo fue quedarse 4 horas. Comimos, vimos parte de un partido que le importaba más a él que a mí, pero que yo estaba completamente bien viendo. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con nada de esto. Y luego al final, cuando se estaba poniendo el chamarro para irse, se detuvo en la puerta y dijo: «Debí haber puesto más atención a lo que te estaba pasando. Cuando éramos chicos, debí haberlo notado». Miré a mi hermano en el marco de mi puerta. 31 años, aprendiendo por primera vez que ver con claridad es algo que tienes que elegir. «Ahora lo estás notando», le dije. Asintió. Se fue. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo un momento, y sentí algo que no esperaba sentir. No vindicación, no la satisfacción limpia de que alguien te debe algo y te lo da. Algo más desordenado y más real que eso. El inicio de algo que podría, dado suficiente tiempo y suficientes sábados por la mañana, y suficientes conversaciones honestas en mesas de cocina, convertirse en un tipo distinto de relación con mi hermano. No la que debimos haber tenido, la que podíamos construir desde aquí. No era nada. De hecho, en silencio, era muchísimo. La noche en que todo finalmente se asentó, no se resolvió, no se reparó, pero se asentó. Estaba en mi escritorio a las 11:43 de la noche, trabajando en la auditoría de una empresa manufacturera que me había estado molestando durante 2 días. Un problema de conciliación. Una entrada de 47,000 pesos mal etiquetada en 3 cuentas de una manera que casi con certeza era un error de captura, pero que yo necesitaba documentar con cuidado de todas formas, porque casi con certeza no es lo mismo que con certeza, y mi trabajo es conocer la diferencia. La encontré. La marqué en el sistema. Me recosté en mi silla y miré el techo. Y pensé en una niña de 11 años parada en una cocina con un fajo de avisos del SAT en las manos, tratando de entender por qué el mundo dentro del cajón se veía tan diferente del mundo fuera de la casa. Pensé en lo que le había costado seguir mirando, lo que había construido en ella durante 27 años de mirar, la precisión, la paciencia, la negativa absoluta a dejar que un número le mintiera. La cosa que mi papá había pasado años llamando poco práctica. La cosa que había mantenido mis manos limpias cuando las necesitaba limpias. La cosa que había hecho sentada en escritorios de dormitorio y mesas de biblioteca, y este exacto escritorio a las 11:43 de la noche, porque era verdad, y era mío, y el veredicto de nadie sobre ello había cambiado nunca lo que realmente era. Cerré la laptop. Me quedé en la quietud de mi departamento. Pensé en mi mamá en mi mesa de cocina, sin los aretes de perlas, diciéndome la verdad por primera vez. Pensé en Rodrigo en el marco de mi puerta, empezando, despacio, a ver. Pensé en doña Carmen Reyes, a quien nunca conocí, que había pagado 39 meses de primas y llegado a su casa con el techo derrumbado, y decidido que lo correcto era hacer una llamada, que es todo lo que cualquiera de nosotros puede realmente hacer cuando descubrimos que el piso no es lo que creíamos que era. Solo hacer la llamada, y confiar en que el proceso, imperfecto y lento y mayormente, pero no del todo, hará el resto. Agarré el teléfono y le mandé mensaje a Daniela. Encontré la inconsistencia. «¿Y estoy bien?». Respondió en 40 segundos. «Lo sé, siempre lo has estado». Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré el techo. La grieta en el aplanado cerca de la ventana de la cocina seguía ahí. El casero había mandado a alguien que la había visto y había agendado a alguien más para arreglarla de verdad, que es como funcionan estas cosas. Ya había dejado de molestarme. Era solo una grieta. Las paredes seguían en pie. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y quiero que de verdad lo pienses antes de responder. ¿Alguien alguna vez intentó hacerte dudar de exactamente lo mismo que resultó ser tu mayor fortaleza? La cualidad que llamaron demasiado, o poco práctica, o difícil, que resultó ser la cosa que te mantuvo de pie cuando todo lo demás se cayó. Déjalo en los comentarios. Cuéntamelo. Leo todos y de verdad me importa. Tus historias son la razón por la que sigo contando las mías.
Si algo de esto se quedó contigo hoy, dale like antes de cerrar esto. Suscríbete para estar aquí en el próximo. Tengo más que contar y quiero que estés en el cuarto cuando lo haga. Y si conoces a alguien que ahorita mismo le están diciendo que la cosa en la que es mejor no importa, comparte esto con esa persona. Dile que Azalea dijo que el piso aguanta. Solo tiene que estar hecho de algo real. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente.